Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que hayan tenido una muy buena semana de descanso. Vamos a comenzar entonces a ver el plan de alimentación que tiene que ver con el ganado porcino, ¿ya? Con este ejemplar que vemos acá, muy buena foto de este gordo, así se le llaman, recuerden, a lo que son para faena, pero este en caso es un macho. Los cerdos, al igual que otras especies, necesitan alimentarse obviamente de forma adecuada para poder así estar en condiciones de reproducirse, si es que estamos hablando de los cerdos reproductores, o eh, que puedan transformar de forma eficiente los alimentos que se les suministra para poder entonces convertirlos en carne de buena calidad. Al respecto de esto, entonces, uno de los nutrimentos o nutrientes que con frecuencia olvidamos siempre es el agua, y así como lo vimos en el caso de los bovinos, lo vamos a ver también en el caso de los porcinos, ya que los requerimientos de este líquido van a variar también de acuerdo a la edad y estado físico del animal. Por ejemplo, acá los berracos son los machos y las marranas son las hembras. Puede ser cerdas o marranas dependiendo del país. Esto es lo saqué de una bibliografía colombiana, por lo tanto allá le ponen marranas, ¿ya? Como ustedes podrán ver, los berracos diariamente consumen entre 10 a 15 litros de agua, pero una marrana que está dando lactancia de 20 a 30 litros de agua. Y así bajamos a aquellos cerdos que están finalizando o lechones en crecimiento o destetados, etc. Por lo tanto, con esto podemos ver que dependiendo de la clase de animal de porcino, va a tener un consumo diario de agua. Respecto de la energía, tanto un exceso como una deficiencia de esta en su ración va a tener obviamente un efecto negativo sobre la fertilidad de los reproductores, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una deficiencia de energía, vamos a tener una disminución en la conversión alimenticia y vamos a retardar el crecimiento en aquellos lechones que están en engorda. En caso contrario, si tenemos un exceso de energía, vamos a producir demasiada grasa en la canal de los animales de engorde y por lo tanto también eso va a ser negativo, ya que tenemos que contabilizar y tener una grasa óptima y no una sobregrasa o bajo grasa también del animal. Respecto a las proteínas, es necesario considerar no solo la cantidad, sino también la calidad de estas. No todas las proteínas son de la misma calidad. La calidad de las proteínas va a depender principalmente del número de aminoácidos que ésta contenga y también la cantidad de cada uno de estos presentes en el alimento. Una deficiencia de proteínas, por ejemplo, en cantidad o en calidad, va a causar problemas de apetito en el animal, un crecimiento menor, anomalías en el pelo y en la piel. Particularmente en los animales jóvenes es donde se ve muchísimo, con muchísima mayor objetividad estos cambios. Respecto a los minerales, los cerdos necesitan, al igual que los bovinos, principalmente calcio, fósforo, cloro y sodio. A menudo es necesario añadir en las raciones ciertas cantidades de calcio y fósforo cuando éstas no están en los alimentos que nosotros les vamos a dar. ¿Ya? Por eso, si es que no estuvieran, nosotros podemos añadir de forma externa las raciones exactas de calcio y fósforo. Para el tema del sodio, es súper normal colocar un bloque de sal en cada jaula o corral para satisfacer las necesidades de sodio, porque normalmente los alimentos que se le dan a los lechones o al ganado porcino en general no tienen mucha cantidad de sodio. Los demás minerales se encuentran ya normalmente en cantidades suficientes en los alimentos que normalmente comen los porcinos, por lo tanto no debiésemos tener ningún problema de falta de esos minerales, sino que no deberíamos añadirlos externamente. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de minerales en el alimento, en la dieta del animal? Entonces va a causar problemas de crecimiento, especialmente en animales jóvenes, va a disminuir el consumo del alimento, baja el apetito y va a haber una mayor propensión a las enfermedades. Por lo tanto, como ya anteriormente lo habíamos dicho, el poder equilibrar una dieta de forma perfecta no solamente va a hacer que el animal esté a gusto comiéndola, sino que también todos su metabolismo, todos sus sistemas van a funcionar de mejor manera. Respecto a las vitaminas, los cerdos son sensibles a la deficiencia de casi todas las vitaminas. Estas deficiencias causan retraso en el crecimiento, cojera, rigidez y problemas en la reproducción y en la salud de los cerdos. Todo lo que podría ser terrible para un sistema productivo de porcino. Y por otro lado,
a los cerdos también se les dan antibióticos, aunque no los necesiten. O sea, ¿a qué me refiero? El antibiótico normalmente es recetado cuando uno tiene alguna bacteria o alguna enfermedad que necesita de antibióticos para contrarrestarlo, ¿cierto? Entonces, los antibióticos favorecen el buen crecimiento de los animales ya que eliminan esas bacterias indeseables y ayudan a la prevención de enfermedades tales como la diarrea de los lechones, por ejemplo. Entonces, es muy normal y común que a los lechones se les aplique antibióticos aunque no los necesiten. Y se les agregan antibióticos a las raciones de cerdo en las siguientes cantidades. Por ejemplo, 44 gramos por tonelada de alimento para los lechones que pesan entre 5 y 15 kilos. 20 gramos por tonelada de alimento para cerdos en crecimiento y 11 gramos por tonelada de alimento para cerdos en finalización. Ahora ustedes se darán cuenta que lo que estamos agregando es ínfimo, muy pequeño, pero sí, de todas maneras sirve para favorecer el crecimiento y prevenir enfermedades. Imagínense, son 44 gramos por 1000 kilos de alimento. Muy poquito. Requerimientos nutritivos. Los requerimientos nutritivos van a variar según el animal. También exactamente parecido a lo que habíamos visto en bovino, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta la siguiente abreviatura que nosotros ya habíamos visto, pero siempre es bueno ir recordándolas. Por ejemplo, MS, que va a ser materia seca. Puede estar en gramos expresada o en kilogramos, va a depender, hay que fijarnos. PD, que va a ser proteína digestible. PV, que va a ser peso vivo del animal. ED, que es energía digestible, normalmente en kilocalorías. La EM, que es la energía metabolizable, que también está en kilocalorías. FC, fibra cruda. CA, calcio. Y P, fósforo. También podemos encontrarnos con PC, que es proteína cruda, ¿ya? Pero va a depender de lo que se utilice en los cuadros que vayamos a ver. Diariamente, según la etapa de crecimiento que tenga el animal y según el ciclo reproductivo en el que se encuentre, van a necesitar cierta cantidad de materia seca en su composición determinada de energía, proteína, fibra cruda, calcio, fósforo por kilogramo de materia seca, ¿cierto? Igual que los bovinos, va a necesitar comer, los bovinos era de 1.8 a 3.5% del peso vivo en materia seca, y esa materia seca tenía que tener todos los compuestos necesarios para su crecimiento, ¿cierto? Energía, proteína, fibra cruda. Acá se da exactamente lo mismo. La composición de las raciones para los berracos y las cerdas en gestación es igual. Se ha comprobado que los dos, tanto el berraco como las cerdas que están en gestación, necesitan exactamente la misma cantidad de alimento para poder mantenerse bien. Por lo tanto, vamos a distinguir 5 diferentes raciones para los porcinos. 5. Los berracos y las marranas gestantes, que en este caso son berracos y cerdas gestantes, van a necesitar 3125 energía digestible, 127 proteína digestible, 100 gramos de fibra cruda, 7,5 gramos de calcio y 5,5 gramos de fósforo. Y todo esto en base a cada kilogramo de materia seca que tenga que tener la ración. O sea, por ejemplo, si yo voy a darles 3 kilos de materia seca al día, todo esto lo tengo que multiplicar por 3. Si lo voy a dar 1, bueno, lo dejo exactamente igual o lo multiplico por 1, que es exactamente lo mismo. Se darán cuenta que las marranas en lactancia y que están con cría necesitan más energía, más proteína, menos fibra, más calcio y más fósforo. En cambio, los lechones que están en iniciación, en crecimiento y en finalización de su engorda van a necesitar ir bajando la cantidad de energía, ir bajando la cantidad de proteína, aumentar la fibra, bajar el calcio y disminuir el fósforo. Por lo tanto, los tipos de raciones en los cerdos los podemos dividir en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo les preguntara ¿cuáles son los tipos de raciones que existen? Ustedes me tendrían que decir berracos y marranas gestantes, profes, es una. Marranas en lactancia y cría es otra. Y después tenemos 3 que son engorda iniciación, engorda crecimiento y engorda finalización. Composición del alimento para cerdos. Para elaborar raciones con una cierta composición vamos a mezclar varios alimentos que pueden estar disponibles. Esta fotografía muestra algunos pellets, algunas harinas que se les dan normalmente a los cerdos. Al respecto se distinguen, por ejemplo, alimentos que pueden ser ricos en proteínas, alimentos que pueden ser ricos en energía, alimentos que son ricos en energía y proteínas, alimentos ricos en vitaminas y minerales, estos 4 que acabamos de ver, ¿ya?
Los alimentos que, por ejemplo, son ricos en proteína, en energía, perdón, contienen en general más de 3.200 kilocalorías de energía y menos de 130 gramos de proteína digestible por kilogramo de materia seca. Esos son alimentos que normalmente nosotros los podemos denominar como alimentos ricos en energía. Ejemplos de estos alimentos son tubérculos como la papa, por ejemplo, raíces, frutas y granos. Esos son alimentos ricos en energía. Si yo hablara, por ejemplo, de alimentos ricos en proteína, son los que contienen más de 130 gramos de proteína digestible, pero van a tener menos de 3.200 kilocalorías de energía por kilogramo de materia seca. Ejemplos de estos son las harinas de algodón, las harinas de carne y hueso o harinas de sangre, así como también los residuos de cervecería. Si yo hablo de los alimentos ricos en energía y proteínas, son aquellos que contienen más de 130 gramos de proteína y más de 3.200 kilogramos de energía por kilogramo de materia seca. Y ejemplos de estos son las harinas y pastas de residuos de extracción de aceites vegetales y las harinas de origen animal. Finalmente, aquellos alimentos que son ricos en vitaminas y minerales son en particular los forrajes desecados artificialmente y los forrajes verdes. También las harinas de carne y hueso se conocen por su alto contenido de minerales. La composición de los más importantes alimentos para cerdos es la siguiente. Por ejemplo, el heno alfalfa, aquí hablamos de gramos por kilogramo de alimento. Recuerden que siempre va a ser gramos de materia seca, pero por kilogramo de alimento. Por ejemplo, el heno alfalfa tiene 220 gramos por kilogramo de alimento de materia seca, 2.500 kilocalorías por kilogramo de materia seca, 132 proteínas digestibles por kilogramo de materia seca, así sucesivamente. Tenemos el heno de gramíneas, la harina de alfalfa, la cebada, el maíz, el sorgo, el trigo, camote seco, raíz yuca seca, harina de plátano, etc. Y ahí podemos ir viendo que, por ejemplo, proteína el camote seco tiene poco, porque este es un alimento rico, el camote, como es un tubérculo, es rico en energía. O sea, tiene 2.888, pero es bajo en lo demás, ¿cierto? Y eso nos va a servir después para poder hacerle las raciones con dos fórmulas nuevas. Ya no va a ser el cuadrado de Pearson ni el método de el tanteo, me parece que habíamos visto, ¿cierto? Vamos a ver otros dos, pero hay uno que se parece muchísimo al otro. Pero eso ya lo vamos a ver el día jueves o viernes, dependiendo de la sección que estén. Chicos, nos estamos viendo en clase entonces. Que estén muy bien, un abrazo grande, cuídense.